¿Cómo les va? Ayer tuvimos el último examen parcial de la Universidad de La Rioja. Contentos porque los chicos están suscritos al canal y bueno, con sorpresas lindas, así que muy contento. Bueno, hoy vamos a ver un tema, el tema de hernias, que para los que no van a hacer cirugía o no hacen cirugía suele ser un tema escabroso y difícil. Lo que presentamos son esquemas y sobre todo con algunas animaciones a los fines de entender, especialmente en este video, el tema de las hernias crurales y las hernias inguinales. Pero vamos a hacer una introducción general, tema de clasificaciones, etc. Muy bien, definición de hernia: salida del contenido abdominal a través de un orificio anatómicamente constituido. Hay muchas clasificaciones de hernia, entonces vamos a empezar por lo más simple. ¿Cuáles son las zonas herniógenas que tiene el cuerpo? Entonces vamos a ver que la zona inguinal y la zona crural. Si sumamos estos dos rectángulos van a ver que es muy alta la frecuencia de inguinal y crural. La umbilical, la zona lateral, la epigástrica, la obturatriz, la isquiática. A esto faltarían otras zonas, pero estos son los más importantes. Epigástrica, supraumbilical, umbilical, zona de Spiegel, inguinal, crural, obturatriz. Vamos al esquema. Este simplemente es un diagrama que pretende dibujar el abdomen. Entonces tenemos hernias epigástricas, hernias supraumbilical, hernia umbilical, hernia lateral o de Spiegel, hernia inguinal y por debajo de la arcada hernia crural. En la cara posterior tenemos las hernias posteriores y también tenemos las hernias perineales. La crural las señalamos ahí, las perineales tenemos la obturatriz ahí y las isquiáticas ahí. En cuanto al diafragma, hacia la región anterior, aquí, tenemos las hernias de Morgagni y hacia la zona posterior de Bogdalek. Hernias de Morgagni, Bogdalek posterior, Morgagni anterior. Y fíjense, este otro dato interesante. La vena cava inferior está a nivel de la vértebra dorsal 8. El orificio para el esófago está a nivel de la vértebra 10 y para la aorta está a nivel de la vértebra 12. Entonces fíjense, vértebra 8, 10, 12. Entonces los orificios para hernias tenemos anterior Morgagni y posterior Bogdalek. También están las hernias hiatales, parahiatales, que son verdaderas hernias, ¿sí? Esto esquemáticamente es el saco, ese es el cuello del saco, la pared del saco, el cuerpo del saco, y aquí el fondo del saco. Y desde el punto de vista de la clasificación de las hernias por sus contenidos, tenemos el epiplocele, las que tienen epiplón mayor, que esto es muy frecuente, porque el epiplón mayor es el vigilante del abdomen. Entonces, si hay un agujero por donde se están escapando el contenido, se pone ahí para tapar el hueco. El enterocele es cuando sale el intestino hacia afuera, el que más sale es el intestino delgado, porque es el que tiene más libertad. El colon sale menos frecuentemente, el apéndice ocasionalmente, el divertículo de Meckel también. Entonces, el epiplocele o el enterocele son los más frecuentes. Aquí vamos a otro tema que siempre es dificultoso, pero bueno, vamos a tratar de echar luz. Nomenclatura de las hernias. ¿La hernia es reductible o irreductible? Es decir, ¿la podemos reintroducir a la cavidad abdominal o bien no la podemos reintroducir a la cavidad abdominal? La hernia es coercible cuando una vez reintroducida a la cavidad abdominal se queda dentro de la cavidad abdominal, y es incoercible cuando la metemos dentro de la cavidad abdominal y sale hacia afuera en forma inmediata. Eso es incoercible. Y aquí tenemos hernia atascada y estrangulada. Atascada es la que está trancada, atascada, no puede ser metida para adentro. El anillo del saco comprime al contenido de la hernia y no permite que se meta para adentro, pero a su vez el paciente tiene dolor y además el paciente tiene un hilo oclusivo concomitante. No llega a ser un cuadro peritoneal. Y entonces, cuando llega a ser un cuadro peritoneal que hay compromiso vascular, esa es la hernia estrangulada.
La hernia puede ser congénita, la hernia puede ser adquirida. La hernia también puede ser recidivada, o sea que usted lo operó, vuelve a salir, lo volvió a operar, vuelve a salir. Bueno, esa hernia que vuelve a salir es la recidivada. Finalmente ponemos flemón piostercoracio, o sea, una infección severa que no tiene límite, donde adentro hay pus, hay materia fecal porque se ha perforado el intestino dentro del saco herniario. Sería hernia estrangulada cuando ya pasa al estadio de flemón piostercoracio. Entonces, esta es la nomenclatura de hernias. Ahí tenemos una hernia en una mujer, fíjense cómo protruye, está ligeramente enrojecido, y así es como se ve la zona necrótica y la zona no necrótica. Etiología, clasificación de las hernias, congénitas, adquiridas, traumáticas. Hernia atascada, hernia estrangulada y flemón piostercoracio desde ya es quirúrgico. Factores predisponentes, muchos, multifactorial. La edad, el sexo, la herencia, la obesidad. Factores desencadenantes. La disnea, la tos, la constipación, el gran esfuerzo, los embarazos, la hiperplasia prostática, la obesidad. Son factores que tienen un común denominador, aumentar la presión intraabdominal. Entonces, un paciente que tiene una hernia que le molesta, que antes no le molestaba, atención, que puede haber un cáncer de pulmón, el mismo EPOC, enfisema, broncoespasmo, asma. Cáncer de próstata, el paciente por ordinario tiene que hacer un gran esfuerzo y salen las hernias de afuera. Si ustedes operan las hernias, y no operan la próstata, persiste el aumento de la presión intraabdominal y esto hace que la hernia recidive. La prostatitis es terrible, la molestia, el dolor que tiene el paciente, el ardor con prostatitis. Cáncer de colon y la constipación, con el tumor es obstructivo. El gran esfuerzo, la mujer embarazada. Y aquí tenemos, por ejemplo, una paciente con un gran tumor herniario gigante, donde dentro de la cavidad extraherniaria tenemos áreas con efacelos muy oscuras. Seguramente acá debe haber intestino accidentado y lo más probable es perforado. Clasificación de hernia, entonces, ya que sabemos la nomenclatura, ahora vamos a reductibles y irreductibles. Las reductibles pueden ser coercibles o incoercibles, o sea, se meten para adentro y se quedan, y otras se meten para adentro y se salen. Irreductibles, aguda, atascada, no entra para adentro ni siquiera ni al intento, y le duele al paciente y duele mucho, y estrangulada cuando hay compromiso vascular, inclusive perforación. Y la irreductible crónica es cuando está años el paciente con una hernia inguinoescrotal y, por ejemplo, son hernias gigantes que llegan hasta la rodilla en alguna oportunidad. Y por otro lado, las hernias deslizadas, que son el resultado de unas hernias gigantes donde la pared del saco está constituida por una víscera, por ejemplo, el intestino, por ejemplo, la vejiga. Entonces, hay hernias que son asintomáticas, hay otra hernia que se le ve el tumor al hacer el esfuerzo o se le ve el tumor en forma permanente, hay hernias que tienen dolor y atención, hay hernias que tienen oclusión intestinal, y hay que pensar en atascada y estrangulada, y hay hernias que están con dolor, tienen oclusión y tienen peritonitis, que son las estranguladas. ¿Cómo pensar un paciente con hernia? Si hay una hernia que ahora molesta y antes no, pensar que hay una causa de hipertensión abdominal y puede tener un cáncer. La causa de hipertensión abdominal puede ser un cáncer. Cáncer de pulmón, cáncer de colon, cáncer de próstata. Todos aumentan la presión intraabdominal. Bueno, ahora vamos a entrar de nuevo a la temática de atascamiento, estrangulamiento, pero vamos a hacer una mirada panorámica del íleo. Entonces decimos íleo es la alteración del tránsito intestinal. Puede ser paralítico, metabólico, peritonítico, oclusivo, estrangulante. Ponemos una clasificación muy simplecita a los fines del esquema de las hernias. Entonces, los íleos tienen tres componentes. El componente común a todos los íleos, náuseas, vómitos, distensión, no eliminación de gases
ni materia fecal. Por ejemplo, acá tenemos el paciente vomita y no elimina gases ni materia fecal. El componente cólico es el dolor que sube y baja en forma permanente, en forma continua, está subiendo, baja, se calma, vuelve a subir, vuelve a bajar. Después a eso se agrega un componente de dolor permanente, entonces ya no asciende el dolor desde esta base, sino desde esta base sube, baja, consiguiendo esta línea roja. Entonces, acá es simplemente una hernia atascada, tiene el componente cólico, y acá quiere decir que ya tenemos dolor permanente con exacerbaciones cólicas. ¿Sí? Bueno, entonces el componente peritoneal es la reacción peritoneal, defensa, contractura, abdomen estable. Entonces hay un cambio del tono de la pared abdominal. Entonces esta es la pared anterolateral del abdomen, pero visto desde adentro. O sea, ubíquense, imaginen que nos hacemos chiquititos, estamos en la quinta vértebra lumbar. Y desde ahí sentados estamos mirando la cara posterior de la pared anterior del abdomen. De acá yo lo que les marcaría sería acá la arteria ilíaca, que al pasar por acá se transforma en femoral, y esta es la epigástrica. Bueno, acá está el orificio profundo de las hernias inguinales. Entonces, si tenemos un paciente que tiene una hipopotasemia, va a tener el componente común a todos los ilios. No va a tener el componente cólico, ni tampoco el componente peritoneal. Si el paciente tiene una apendicitis aguda, componente común a todos los ilios, o sea, náusea, vómito, distensión, no eliminación de gases ni materia fecal, no va a tener el componente cólico intermitente, y sí va a tener, evolucionando la apendicitis, un componente peritoneal. Si vemos las hernias atascadas, van a tener el componente común de todos los ilios, va a tener un componente cólico, hace fuerza el intestino para salir, hace fuerza para salir de la atadura del cuello del saco, pero no está accidentado el intestino del todo, por eso no hay componente peritoneal, no hay perforación, no hay nada de eso. Y finalmente la hernia estrangulada tiene componente común de los ilios, tiene componente cólico y también tiene componente peritoneal. Por lo tanto, la hernia estrangulada lleva todos los títulos, los 3 títulos que pusimos debajo de la palabra ileo. El diagnóstico entonces, de acuerdo a la clínica, el interrogatorio, el examen físico y también el intraoperatorio. Muchas veces no sabemos qué es lo que pasa con el paciente y damos la vuelta, estamos dentro del abdomen, encontramos una hernia isquiática, por ejemplo, una hernia perineal. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que revisar muy bien los pacientes para poder diagnosticar este tipo, subtipos de hernias que nos pueden sorprender. Por eso también el intraoperatorio hay que ser muy exhaustivo con el examen. Entonces, lo que se ve de afuera es un bulto, una tumoración. Aunque no se vea el bulto o tumoración y duele ahí, en la región herniógena, dudar, aunque ustedes no lo palpen porque es muy gorda la paciente, duden, pedir una ecografía. Cuidado con las hernias crurales, las hernias despliegue, las obturatrices y las perineales. Muchas viejitas no quieren mostrar las ingles y ahí está la hernia atascada. Hernias inguinales. Pueden ser indirectas o pueden ser directas. Las indirectas pueden ser punta de hernia, o sea que apenas aparece en el trayecto inguinal. Pueden ser funiculares, están dentro del cordón espermático. Pueden ser inguinoescrotales, que llegan hasta el escroto, o inguinolabiales, que llegan hasta el labio mayor. Y las hernias directas pueden ser saculares, lipomatosas y también viscerales. Hernias directas, hernias indirectas. Y acá vamos a los esquemas. Esta es línea media y esta es una ingle, ¿sí? He hecho el esquema así. Arcada inguinal. Es el arcada inguinal, la cara inferior de este paralelepípedo. Así dice mi hijo que se llama, paralelepípedo. La cara inferior es la arcada inguinal o arcada crural. El oblicuo mayor es la pared anterior, pero resulta que la ponerosis de inserción del músculo oblicuo mayor, acá abajo, se transforma en arcada inguinal, arcada crural. La pared superior está constituido por el tendón conjunto, la pared superior. Y el orificio profundo o lateral es el que está aquí, mientras que el orificio superficial está aquí. O sea que
traspasa toda la pared del abdomen, en vez de hacerlo como si fuera un balazo de frente, lo hace como un balazo oblicuo, un balazo, como si hubiera entrado una bala. El trayecto de la bala, en vez de ser directo y entrar en forma perpendicular a la pared, acá la hernia sale en forma oblicua, atravesando distintas capas de la pared. Arcada crural o arcada inguinal, ahí está, espina ilíaca anterosuperior arriba y abajo la espina del pubis. De espina a espina, la arcada inguinal o arcada crural. Entonces, las hernias inguinales pueden ser indirectas o directas y están ahí, en esa parte. Mientras que las hernias crurales están por debajo de la arcada. Primera distinción, por debajo de la arcada. Segunda cuestión, aquí tenemos el trayecto inguinal y tenemos el orificio profundo, ahí es donde se mete la flechita, eso es el orificio profundo. Y de allí entonces entra la hernia inguinal indirecta. Entonces acá tenemos la cara posterior. ¿Se acuerdan que vimos la cara anterior, inferior, la superior? Esta es la cara posterior. Y la cara posterior está dividida en tres. Un tercio interno, uno medio y uno lateral. El interno está reforzado por el ligamento de Henle. Esta es la parte más débil y esta es el Hesselbach y la arteria epigástrica que está acá. Entonces, por acá entra la hernia indirecta. Entra desde el orificio profundo o lateral, mientras que la hernia directa entra por la pared posterior, el sector de debilidad de la fascia transversal y que forma la cara posterior del trayecto inguinal. Entonces, indirecta, el arcada inguinal, hernia directa, al lugar de las hernias crurales, ahí está la flecha. Corte sagital del trayecto inguinal. Acá hacemos un corte sagital. Y entonces vemos que esto que está acá es la poderosa inserción del músculo oblicuo mayor. Y esto que está acá es la arcada inguinal. Es lo mismo. Nada más que cambia de nombre al llegar a este lugar. Aquí tenemos oblicuo menor y acá transverso. Entonces, oblicuo mayor, oblicuo menor y transverso que se juntan aquí y forman el tendón conjunto. Esto sería la fascia transversal y el peritoneo. Están acá. Y aquí tenemos el cordón inguinal. El cordón inguinal que tiene tres arterias. La espermática, funicular y deferencial, tiene el conducto deferente, tiene dos plexos venosos, uno anterior y otro posterior, y tiene los ramos genitales del abdomen genital mayor, abdomen genital menor, genito crural, y también la salida de linfáticos. Bueno, todo eso está acá, dentro del conducto inguinal, y eso es lo que constituye el cordón espermático. Todo esto está ligado por una fibrosa común. Acá adentro es donde está el saco herniario indirecto. Entonces ese es el indirecto, ese es el directo. Y ahora vamos a sumar el orificio crural que sale para abajo. Ahí estaría. Ahí estaría la vena femoral, la arteria femoral. Ahí estaría el músculo por detrás, pectíneo y psoas ilíaco, que forman el piso, el triángulo de Scarpa. Y la flecha indica por dónde sale la hernia crural. Entonces no es lo mismo que salga por la hernia inguinal por el orificio profundo, ni que por la fascia transversal, a esta que sale por el orificio crural. Muy bien, entonces acá vamos a ver el orificio crural, pero desde abajo, para decirlo de alguna manera, estamos a la altura de las rodillas. Entonces esa es la arcada inguinal, ahí tenemos el ligamento de Gilbert, esa es la vena femoral, esa es la arteria femoral, el nervio crural. Y ese es el lugar donde sale la hernia. O sea, la hernia está saliendo hacia el triángulo de Scarpa. Paciente añosa, tiene oclusión intestinal. No destapó sus ingles. La paciente tiene una hernia crural estrangulada, no diagnosticada. Entonces hay que destapar al paciente. Y si es posible que parado y acostado se revise el paciente. Vamos a hacer acá otro juego de esquemas. Este es el cuerpo del pubis, cuadradito, esto. Y estas son las espinas ilíacas anterosuperiores. Un detalle. Fíjense, la línea continua es lo que se ve el pliegue inguinal. No coincide con el pliegue, con lo que corresponde a la arcada crural. El pliegue inguinal de la grasa, del celular subcutáneo, el pliegue de la piel no coincide con la arcada crural. Entonces vamos a ver arcada crural. Aquí el orificio superficial de donde salen las hernias indirectas, aquí.
Esto se llama ligamentos de Coles, interno o externo, y hay uno posterior. Entonces, ahí tienen la arteria epigástrica, ahí tienen la arca de Douglas, y ahí tienen la salida del cordón espermático por el orificio profundo. Entonces ahí saldrían las hernias inguinales indirectas. Ahí está, ahí la tienen, ahí va el escroto. Ahí sería la continuación para que se vea más clarito. Muy bien, y la hernia inguinal directa sale ahí al medio. Claro, entonces una va por la esquina y la otra va por el medio. Muy bien. El examen físico tiene que ser parado el paciente y acostado, desnudo. Hay que ver qué forma tiene, dónde está ubicada, a la palpación, la consistencia, la percusión, cómo suena, y ocultar los sacos hernerios. ¿Por qué? Porque en algún paciente que ha tenido un accidente previo, como una herida de arma blanca o de fuego, puede haber una fístula arteriovenosa o un aneurisma. Y esto tiene frémito, y esto, si ustedes la quieren operar como si fuera una hernia común, van a tener problemas importantes. Maniobra de Landívar consiste en introducir el dedo índice por el orificio superficial para saber si la hernia inguinal es directa o indirecta. Hilio mecánico más hernia inguinal igual de hernia atascada. Por supuesto, el paciente tiene dolor. El paciente tiene hilio mecánico con dolor por isquemia, un dolor más intenso, permanente, con reacción peritoneal, tenemos derecho a pensar en hernia estrangulada. Además, la piel está de color rojo. No hay que reducirla. Saber que a mayor tiempo de evolución, mayor mortalidad, por eso hay que operarla urgente. El saco contiene asas, donde esas asas hay isquemia, hay necrosis. Bueno, la hernia está estrangulada. Entonces, cirugía de urgencia. Puede ser que dentro del saco haya perforación, materia intestinal ya del perforado que salió hacia afuera. Todo eso está contenido en el sacro. Hay aire, en la piel hay flictenas, hay crepitación. Eso es el flemón pío estercoráceo. El paciente está con una sepsis, está con una situación muy grave de su salud. Esta es una vista interna del orificio profundo del trayecto inguinal por visión laparoscópica. Hernia crural. Sale a través del anillo crural por debajo de la arcada inguinal. Predomina el sexo femenino de 5 a 1. Se da más en las viejitas, séptima, octava década de la vida. Hernia crural, diagnóstico diferencial, pequeña tumoración globulosa por debajo de la arcada inguinal. Diagnóstico diferencial con hernia inguinal directa, varices de la safena. El callo de la safena está ahí nomás, muy cerquita. Y el absceso del psoas. Y esto del absceso del psoas es muy importante, porque en el siglo XIX era muy frecuente y ahora ha vuelto la TBC de la mano de el SIDA, de la mano de la pobreza, de cuántas historias de hacinamiento. Entonces la TBC extrapulmonar, que es marcadora de SIDA, puede manifestarse también como si fuera una hernia que sale allí al triángulo de Scarpa por debajo de la arcada crural y nosotros confundimos y no se trata de un absceso. Así que atención con eso. Puede que las hernias sean irreductibles y que se trate de un lipoma o de una adenitis. Si hay un ganglio en la ingle, si hay un ganglio en triángulo de Scarpa, discúlpenme, la ingle es de la arcada inguinal para arriba, de para abajo, ahí puede haber ganglios. Son los ganglios que están por dentro de la vena safena. Suelen hasta tener un cáncer de ano los pacientes. Y la otra hipótesis es el linfoma no-Hodgkin. También el melanoma de los pies, melanoma de la planta del pie. En todas las hernias se puede practicar la reducción, la taxis, pero cuidado con la estrangulada, no hacerlo. En la atascada en alguna oportunidad se puede practicar eso. Bueno, muchísimas gracias, espero que los esquemas sean claros. Estamos preparando otros videos, inclusive estamos preparando en otros idiomas para que la gente que pueda ver estos videos desde otro país se puedan entender. Muchísimas gracias, un beso enorme a todos, saben que los quiero mucho. Recién ha estado mi perrito acá al lado, no les cuento, ¿saben cómo se llama? ERCP, o sea, colangiopancreatografía endoscópica retrógrada, ERCP. Un abrazo, un beso grande, los quiero mucho.